Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Roa, para seguir sabiendo de primera mano qué es lo que sucede en Israel con esta guerra que lo enfrenta contra varios grupos terroristas. En las noticias aparece el titular de la Franja de Gaza, pero en la Franja de Gaza no es solamente Hamas, también está Yihad Islámica y en el norte está Hezbollah y en Siria están las milicias proiraníes, y en el sur están los hutíes también proiraníes, etcétera, etcétera. Así que vamos a hablar de todo ello porque han pasado muchos días que aquí en España han sido festivos, el jueves y viernes, y se nos han acumulado las noticias que tenemos que comentar. Así que, Pascal, cuando quieras, comienzas a relatarnos. Hola Jorge, sí, pues es un placer volver a conectar contigo y con nuestros oyentes después de parón. Am, Mira, el hecho de ver las cosas, las noticias desde aquí y no desde España o desde Europa, te hace ver muy bien el panorama de dónde vienen los ataques, quién es el enemigo, porque por supuesto en Europa se ve mucho Gaza y los hospitales y los gazatíes y tal, pero cuando estás aquí y nunca más que este fin de semana, o por lo menos desde la última semana, ves la mano de Irán, vamos, casi te está tocando casi en la espalda y te da escalofríos, porque realmente los últimos acontecimientos, y los vamos a detallar, apuntan a Irán, tanto desde el propio Irán como Israel contra Irán, porque realmente los últimos ataques de una parte y de la otra tienen la misma firma, Irán. Pero bueno, vamos a ir poco a poco entrando en terreno del conflicto, entrando en el contexto también de los últimos días, para empezar con el hecho de que todavía estamos en Ramadán. El viernes pasado hubo un tercer viernes, fue el tercer viernes de la fiesta musulmana, que discurrió sin ningún problema, pocos altercados, pero en general nada que destacar. Lo que sí hay que destacar es que entre 50.000 y 120.000, eso según quien lo organiza, quien lo publica, pues miles y miles de fieles acudieron a la ciudad vieja de Jerusalén a, a rezar a la mezquita de Al-Aqsa sin ningún problema, con un fuerte despliegue policial como siempre para mantener el orden como debe ser. Y realmente esto es una noticia destacable, sobre todo también porque el fin de semana era un fin de semana de Semana Santa. O sea, desde toda la semana pasada hasta hoy hay festividades de Pascua, desde el Jueves Santo hasta hoy, lunes de Pascua. Pues también, por supuesto, no ha habido ningún problema en los barrios cristianos, también porque realmente es una fiesta, este año, una festividad muy desangelada, porque hay muy pocos fieles que tiene, por supuesto, que ver con la no llegada de los fieles europeos e internacionales en general. Pero bueno, vemos que este fin de semana a nivel de festividades religiosas no ha habido ningún problema, pero sí en otros frentes más allá de Jerusalén, donde vamos adentrándonos poco a poco, todavía quedándonos en Israel, y empezamos con el propio país, porque hubo varios piguim, o sea, varios ataques terroristas a lo largo del fin de semana. Hubo uno ayer en Beersheba, en esta ciudad del sur de Israel. Un soldado israelí fue herido por arma blanca y el terrorista fue enseguida eliminado por otras fuerzas que se encontraban en el lugar. Se trata de un terrorista de 28 años que él también proviene de la ciudad beduina de Rahat. Rahat, hablamos de esta ciudad hace unos días porque también hubo un terrorista que venían de la misma ciudad beduina. Y ayer también por la tarde hubo otro pigua, otro ataque terrorista, esta vez en la ciudad de Gan Yavne. Gan Yavne
es un pequeño pueblo, ciudad cerca de Ashdod. En un centro comercial de dicha ciudad, también un asaltante vino con cuchillo y intentó pues matar a los que se encontraban en el lugar. Y este atentado se soldó con 3 heridos entre 17 y 25 años. Y el asaltante de solo 19 años también fue eliminado. Tenía 2 cuchillos. Y su historia también es interesante porque no es un árabe de Israel ni de la ciudad beduina de Rahat, sino un ciudadano de Hebrón. O sea, venía de Cisjordania. Resulta que aparentemente trabajaba en este centro comercial de forma ilegal. O sea, que también es una realidad en Israel que a pesar de que que desde el 7 de octubre los árabes de Yehuda y Shomron, o sea, de Cisjordania, no pueden ya trabajar en Israel, pues todavía hay empleadores que les llama para varios trabajos a pesar de ser ilegal. Así que este es uno de los casos y desgraciadamente resultó en un ataque terrorista ayer en Ganyevne. Bueno, desde Israel nos movemos un poco más hacia el este, esta vez sí en Judea y Samaria, en Cisjordania, porque ahí también hubo varios ataques a lo largo del fin de semana. Hubo uno el jueves cerca del pueblo árabe de Al-Auja, cerca de Jericó, contra un bus escolar. Y también 3 heridos, no hubo muertos que señalar. La ironía de la situación es que el autobús transportaba activistas de una asociación contra la ocupación que se llama Looking the Occupation in the Eye. Y ellos estaban en el autobús y fueron las víctimas de este ataque terrorista. Seguramente que dirán que son víctimas de la ocupación y que esto les lleva a cometer esos actos terroristas. Pero bueno, me aventuro a estas suputaciones. Simplemente estaban de camino a una misión y fueron heridos. El asaltante se dio a la fuga, pero ayer finalmente se entregó a las fuerzas del orden. Así que esto es lo que hemos visto en Cisjordania, entre también varias redadas, como siempre, por parte de las fuerzas israelíes contra células terroristas. Bueno, si quieres, antes de entrar en Gaza, también una cosa que se me ha pasado, es decir, que en Israel hemos entrado en una semana de muchas manifestaciones. Vamos, que al final de esta semana, el 6 de abril, pues el 6 de abril marcará precisamente los 6 meses, perdón, el 7 de abril marcará los 6 meses de guerra, desde lo que llamamos aquí el Sábado Negro, desde el ataque, desde el pogromo cometido por Hamas. Entonces, con esta ocasión, pues, varios grupos, varias organizaciones han llamado a 4 días de disturbios, de manifestaciones contra el gobierno. Y lo que quieren los manifestantes, que de momento se centraron en la Knesset, en el Parlamento israelí, es pues llamar a la dimisión del gobierno de Netanyahu, de llamar a elecciones anticipadas y por supuesto de llegar a un acuerdo de liberación de rehenes cuanto antes, una cosa que todo el mundo quiere en el país, pero no a cualquier precio. Digamos que existe ahora una confluencia de luchas, podríamos decir, es decir, los familiares de rehenes y los grupos que los apoyan, más los grupos de antes, los grupos de contra la reforma, de los que luchaban contra la reforma judicial. Son más o menos los mismos ahora que quieren simplemente pues, elecciones cuanto antes y que se libren de Netanyahu. Que dio un discurso ayer en la televisión diciendo que no pensaba dimitir y que unas elecciones anticipadas serían precisamente lo que quisieran Hamas y la Jihad y todos esos grupos terroristas y se regodarían mucho en ello, así que no va a dimitir y que no hablen de elecciones. Pero bueno, realmente ayer por primera vez en Jerusalén vimos una manifestación multitudinaria.
Los organizadores hablan de 100.000, seguramente son menos, pero las fotos que hemos visto en los medios de comunicación son elocuentes. Realmente hubo mucha gente de todo el país en las calles. Se centraron en la Knesset y ahí instalaron también unas tiendas de campaña, que suele ser uno de los métodos de protesta habituales, instalar tiendas de campaña para varios días de lucha. Y vamos a ver qué más se prepara para el resto de la semana. También aquí cerca de mi casa, la residencia del primer ministro. Seguramente habrá muchas manifestaciones, pero a pesar de esas manifestaciones, dudo mucho que haya elecciones anticipadas porque no es el momento, simplemente. Ya están las cosas muy difíciles. El país tiene que aguantar con el primer ministro que le ha tocado y con el gobierno que le ha tocado, con los Smotrich y Ben-Gvir de turno, y no hay nada que hacer de momento, porque la campaña militar sigue su curso. Todavía Israel no ha entrado en Rafah. Todavía Netanyahu está intentando convencer por doquier y sobre todo a los Estados Unidos de que su idea es la mejor. Y en esas negociaciones entre Estados Unidos e Israel estamos antes del final de Ramadán para poder entrar en Rafah. Así que quería terminar entre Israel, Jerusalén y Cisjordania antes de entrar a Gaza. Muy bien, pero ¿y de Gaza llega alguna noticia? Porque últimamente teníamos pocas noticias. Creo que sí, lo que se ha comunicado aquí es que finalmente Israel ha salido del hospital Al-Shifa, ¿no? Sí, pues precisamente hoy. Las noticias que nos llegan de Gaza son muchas noticias de hospitales, así que podrías pensar que es porque pues, hablamos de pacientes, de personal médico, de instalaciones sanitarias. Para nada. Realmente los hospitales se convirtieron en centros de mando para Hamas, para la Jihad, y de ahí pues Israel se empeña a desalojarlos sin dañar a las infraestructuras civiles, sin dañar a los escudos humanos de Hamas, que son los pacientes y el personal médico, y realmente con éxito. Con éxito, por lo menos en Shifa. Un éxito rotundo. No ha habido ningún civil muerto en las operaciones que duraron 2 semanas. Hubo, y ese es el saldo definitivo, hubo 900 arrestos de sospechosos, más de 500 de ellos pertenecientes a Hamas, a Jihad o a otros grupos terroristas. Más de 200 de ellos, más de 200 terroristas muertos y más de 350 pacientes y personales médicos trasladados en instalaciones seguras mientras duraban las operaciones de Tzahal. Así que realmente, además de conseguir mucho material de información para la inteligencia de Israel, pues es uno de los pequeños éxitos de toda esa larga campaña de Israel que hay que enmarcar. Y más allá de Shifa, pues empezó Tzahal a atacar terroristas en un hospital del centro de la franja, otro hospital, que se llama Hospital de Mártires de Al-Aqsa. Esto no se inventa, en Deir al-Balah, en el centro de la franja. Es otro ataque quirúrgico de Tzahal que ya se está acostumbrando a ello para no dañar al hospital ni a los civiles. Hubo también destrucción de túneles, uno por ejemplo muy importante del norte al sur de la franja, más de 2,5 kilómetros destruido. Y varios barrios también de cañones todavía bajo el ataque de Tzahal, como Al-Amal y Al-Qarara. Son también buscados altos mandos de Hamas o arrestados o matados. Y más o menos sí, son las últimas noticias de Gaza, pero quizás, y con eso vuelvo a mi introducción, quizás las noticias más destacables en los últimos días son los ataques o las noticias que nos llegan de Líbano, de Siria, de Irak y de Irán, por supuesto, porque todos los grupos afines a Irán, empezando con Hezbollah, pues han sido
atacados muy duramente. Como siempre hablamos de ataques de Tzahal muy letales, muy eficaces, muy selectivos y muy dañinos para el grupo de Hezbollah. ¿Por qué? Pues porque Israel sabe dónde están los altos mandos y les ataca directamente. Y no son cualesquier operarios, son realmente altos mandos. Por ejemplo, el miércoles pasado, 5 miembros de Hezbollah matados en el sur del Líbano, una célula total, una célula completa de Hezbollah eliminada. Y dicho 5, no, son 8 miembros de Hezbollah matados. También el viernes, un ataque quirúrgico contra un vehículo en Tiro o cerca de Tiro, esta ciudad de Líbano, costera, con 5 miembros de Hezbollah muertos y entre ellos un vicecomandante responsable de la unidad de cohetes, que también ha sido muerto. ¿Qué más? Ayer también otro ataque muy, muy importante por dron de Israel contra un vehículo en Kunin, en el sur del Líbano. Otro alto mando, Ismail Ali Al-Zin, de la fuerza de élite de Radwan, de Hezbollah, eliminado. De Siria también. No ha pasado desde la semana pasada un día sin un ataque atribuido a Israel, porque ahí no los reivindica Israel. O sea, el jueves, un ataque atribuido a Tzahal en la zona de Damasco, 2 muertos. El viernes también a 100 kilómetros de Alepo, en el norte de Siria, varios muertos. Hablamos de 5 miembros de Hezbollah eliminados, un depósito de armas destruido. El domingo, ayer, también en el suroeste de Siria, en la región de Daraa, otro ataque de Tzahal. También ayer por la tarde, noche, en la región noroeste de Damasco, varios muertos según los medios sirios. Y el último, que nos acaba de llegar, la última noticia, es que en Siria un ataque atribuido a Israel ha golpeado al consulado de Irán en Damasco. Y aparentemente se ha soldado este ataque con 6 muertos. Uno de ellos sería un alto mando de la famosa guardia revolucionaria islámica de Irán. Hablamos de Mohammad Reza Sahed en ese consulado. Así que, como lo anunció ayer Galant, el ministro de Defensa, ampliamos, entre comillas, ampliamos nuestra campaña contra Hezbollah y aumentaremos el número de ataques. Así que aprovecha su ventaja sobre Hezbollah, que siente Tzahal, a pesar de todos los esfuerzos que despliegan en Cisjordania y en Gaza, pues aprovechan también su ventaja contra ellos para seguir con ampliar su capacidad ¿cómo se dice en español? De deterrence en inglés, no me viene la palabra, o sea, de disuasión. Su capacidad de disuasión y va hasta muy lejos, va hasta Damasco, hasta el consulado de Irán, que es territorio iraní, si lo consideramos de forma legal. Respondiendo a esto, nos ha llegado una noticia un poco inhabitual, inusual esta mañana, pues sonó la alarma en Eilat. Pensamos todos en los hutíes, pero no. Es un dron que se infiltró desde el este del país, desde el este de Israel, que explotó incluso dentro de una base naval de Tzahal. Pues resulta que es un dron lanzado y reivindicado por el grupo iraquí afín a Irán que se llama la Resistencia Islámica de Irak. La Resistencia Islámica de Irak es un grupo paraguas para varios grupúsculos terroristas en Irak afines a Irán. No hay que lamentar ninguna víctima, sí unos daños materiales, como he dicho, en esta base militar de Tzahal. Así que en Eilat también nos llegan ataques del este y no solo del sur, no solo desde Yemen. Y precisamente desde Yemen llegan pocas noticias de ataques contra buques, contra navíos, sino
Al contrario, ataques de Estados Unidos que anunciaron desde el miércoles pasado varios ataques y varias destrucciones de drones y de misiles, a veces ya cuando estaban lanzados por los hutíes desde Yemen o directamente en territorio yemenita, cuando suponen una amenaza inminente, como lo enuncia las declaraciones que hacen los Estados Unidos cada vez que llegan a destruir estos drones y misiles. Y esto un poco resumida la situación desde la semana pasada. Como vemos, es una situación como siempre, con muchos frentes y a pesar de ver las noticias solo en el foco Israel-Palestina, como lo podemos ver en Europa, pues desde aquí, desde luego, los frentes están muy abiertos y no solo apuntan a Palestina. De hecho, jamás tiene poco que ver con la causa palestina en el fondo, a pesar de que mucha gente se empeñe a decir lo contrario, pero jamás realmente su empeño no es la causa palestina, sino la destrucción del Estado de Israel, y con eso en eso pues se esfuerza, como también los hutíes, Hezbollah, la Jihad e Irán en general. Bueno, hemos visto de que en estos días han habido, por supuesto, muchas noticias, pero que en el fondo no trastocan lo que habíamos visto en las semanas anteriores, es decir, una situación congelada respecto al sur de la Franja de Gaza, especialmente la posible entrada en Rafah, que se posterga otra vez más, pero ya la semana pasada habíamos adelantado de que era muy posible que hasta que no acabase el Ramadán, hasta mediados de abril, después de otra fiesta que hay inmediatamente al final, eh, Sí, posiblemente no se ponga en marcha este operativo. Pero me imagino que también esto dará tiempo para que la administración Biden siga presionando a Israel para que no se produzca esta operación, cosa que es muy difícil de asumir. eh, para Israel es prácticamente imposible asumir esta situación. Es decir, de que ahora, tal como están las cosas, haya un alto al fuego, con lo cual, pues, aunque las fuerzas de Hamas hayan sido diezmadas en un 70 o 80%, pues ellos saldrían victoriosos, seguirían con el control del gobierno en la Franja de Gaza, aunque tuvieran menos armas a su disposición. Eh, Todo volvería al mismo punto de partida y con un Hamas que se ha reforzado en la calle Palestina, en Cisjordania, etcétera, etcétera, y que evidentemente se sentirían vencedores. Y eso es algo que Israel ya no puede asumir más. Eh, y como tú mencionabas al principio, a pesar de las presiones contra un primer ministro muy cuestionado justamente los meses antes del inicio de la guerra, y su coalición de gobierno todavía más cuestionada, pues el país sigue funcionando, la, el, el ejército sigue funcionando, porque no olvidemos que Israel lleva ya 6 meses con estos operativos. Esto supone unos gastos tremendos que impactan en la economía, en los presupuessts y incluso en la fuerza de trabajo, que está en condiciones de seguir impulsando esa eh, país caracterizado por el avance tecnológico, pero que se ha congelado durante estos últimos 6 meses. Es decir, eh, hay muchísimos proyectos que se han tenido que pausar, poner en pausa o que han sido delegados en otro personal. Hemos hablado de que mucha de la gente que estaba en el servicio de reservistas han vuelto a casa, pero que están con los móviles, mirando los móviles a cada rato por si los convocan nuevamente a las filas del ejército, porque ese operativo está todavía pendiente, ¿no? Así que tenemos un país que está pendiente de lo que vaya a suceder y es probable
que lo que tenga que suceder empiece a suceder de aquí a 2 semanas. Pero nosotros seguiremos estando aquí día tras día con las noticias, señalando las tendencias y lo que ha pasado y lo que nos parece que pueda llegar a pasar. Muchas gracias, como siempre, Pascal Roa, y hasta mañana. Mañana, Jorge.